Dale. Bueno, gracias a todos por venir. Arrancamos mal, mira. Bueno, la charla workshop del día de hoy, digo charla workshop porque al principio iba a ser un workshop y lo reconvertimos en charla. Es un poco una presentación sobre un proyecto que venimos laburando hace ya 1 año y medio. Proyecto que todavía no ha visto la luz del todo, porque estuvimos y estamos trabajando un poco en crear la estructura. Ahora les voy a contar un poco. Pero bueno, se los quería compartir en este día. Van a notar que... Sí, déjala prendida, si querés. Ah, mira lo que te estás perdiendo. ¿En serio? Toma 2. Me hago el sorprendido. Bueno, bienvenidos a esta charla que se titula Desobedecer las imágenes del poder. Un poco la idea de hoy era presentar este proyecto, un proyecto que venimos trabajando, digo venimos porque es un proyecto colectivo. Ahora les voy a presentar un poco a los integrantes y un poco la estructura y las ideas con las que estamos trabajando. La charla se va a dividir en 2 partes, una tiene que ver con presentar el laburo que estamos haciendo y la otra son algunas apreciaciones personales en las cuales les invito a dialogar sobre por qué y cómo y desde dónde debemos desobedecer a las imágenes. Saco la palabra poder cada vez que hablo de las imágenes porque doy por implícito que toda imagen, toda construcción de imagen es un acto de poder, ¿sí? El título decía desobedecer las imágenes del poder porque se entiende más claro, pero para mí no es necesaria la palabra. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto y profundizamos. Pero bueno, en principio les quería presentar el proyecto. Se van a dar cuenta que en el cataloguito este tan hermoso que tienen dice feo con O y ahí dice fea con A. No es un error tipográfico, sino que es una transformación que sufrimos en las últimas semanas, después de muchas discusiones en el frente. El proyecto se llama FEA, florecimos en formato femenino más revolucionario que antes, y específicamente tenía que ver con, por supuesto, con interpelar desde el género más contemporáneo, que es el femenino, si se quiere, en cuanto a gesto político desde el lenguaje. Y además en hacer más énfasis, antes nos llamábamos Frente Editorial Organizado y ahora nos llamamos Frente Editorial Abierto, y de alguna manera nos parecía más pertinente la palabra abierto porque además de ser un frente editorial, que ahora les voy a explicar un poco el proyecto, pero recalo un poco lo del título porque no quiero que se sientan traicionadas ni traicionados, porque dice feo en el catálogo. La idea es construir una plataforma abierta en el sentido de que están todos y todas invitados a enviar proyectos y publicar y ser parte y agitar en conjunto, ¿sí? Sentimos que ahora desde el título del proyecto hay un llamado más claro a trabajar juntos, juntas. ¿Qué es FEA? Bien. La idea del proyecto nació con una reunión que tuve yo con Valeria González en aquel momento en el museo del Bicentenario, ¿era? ¿Se llamaba? Sí, en el Museo del Bicentenario, cuando tuve unas conversaciones para hacer una propuesta, una propuesta expositiva, una conversación muy rica y linda que terminó con ella diciéndome todo buenísimo, pero no hay un mango. Estamos recortando presupuestos por todos lados, tenés el espacio a disposición, haz lo que quieras. Y en ese momento se me ocurrió presentarle la propuesta de exponer como una oficina de producción editorial trabajando en vivo, sin recursos, ¿no? Como exponer la precariedad de aquel proyecto inicial en el que empezamos a convocar un montón de gente para sumarse a esta propuesta, que iba a ser una propuesta de performance en el espacio específico del Museo del Bicentenario, donde Valeria González ya no trabaja más porque la echaron. Eso devino en un proyecto editorial autónomo, sin necesidad del espacio mismo, donde básicamente en este momento somos creo que 12 personas, ahora les voy a contar quiénes, no me acuerdo exacto el número, que estamos trabajando con la consigna de generar publicaciones
específicamente con el énfasis en la materialidad, y ahora les voy a contar por qué, que de alguna manera interpelen a este concepto de desobedecer a las imágenes del poder, ¿sí? En FEA nos plantamos con la... perdón, estoy todavía haciendo el duelo. En FEA nos plantamos un poco con la noción de ser frente por esta idea de compartir una dirección, de compartir como si fuesen un montón de personas paradas mirando hacia un mismo lugar. Editorial viene un poco a destacar el tipo de piezas, producciones que fomentamos hacer, no las únicas, pero sí nuestro núcleo. También somos mucha gente que tiene otros proyectos editoriales. Entonces es el campo en el que más experiencia tenemos y donde sentimos que más impacto podemos hacer. Pero bueno, un poco ahí se lee, se los leo si quieren. Dice, con un especial énfasis en la consigna de que la información tiene una condición plástica y en consecuencia estética y política, FEA se propone como un dispositivo de producción, relectura y reescritura del material informativo que es arrojado a las sociedades del poder. El gesto será el de contrarrestar la posición pasiva en la cual como ciudadanos entendemos el entramado cultural y social que acontece en nuestro país. El movimiento que proponemos pensar es el de la participación activa en la construcción y deconstrucción de discurso. Bajo la inevitable grieta de acatar o atacar, nosotros decidimos ir hacia adelante, a la marcha al frente, ofreciendo otros puntos de vista sobre aquello que se presenta como totalidad. ¿Sí? Quizás las dos figuras a resaltar más de esta invitación tienen que ver con la de entender a la información, tanto textual, visual, etcétera, etcétera, como un material plástico. ¿Sí? Ahora más adelante en la charla voy a hacer énfasis en ese aspecto específico del uso de la imagen. Y la idea de acatar o atacar, que últimamente se ha convertido en nuestra bandera con FEO. De hecho, estamos haciendo una bandera, la verdad. Pero bueno, es esa idea, ¿no? De acatar o atacar, no lo tengo que explicar. Mucho del trabajo que hacemos con FEO tiene que ver con pensar los usos de la imagen de manera ecológica. De manera ecológica, no en el sentido de la producción material, porque hacemos libros y hacer libros es antiecológico. Sí, en el sentido ecológico del uso de las imágenes. ¿Sí? Estamos en un momento en el cual la producción de imágenes es masiva, descomunal. Estamos expuestos y expuestas a diario a un caudal de información que no llegamos a procesar ni de casualidad. Probablemente sea la razón, o una de las razones principales por las cuales este momento del siglo XXI estamos todos y todas tan mareados. Hay mucha información y se está usando de maneras distractivas, ¿no? No estoy inventando nada, la idea está de posverdad tiene un poco que ver con eso. Pero bueno, estoy poniendo los videos de Aikido. No sé si alguien conoce la disciplina del Aikido. Yo soy un amateur total, fui a 4 clases en mi vida y no pude seguir yendo, pero en esas 4 clases robé el concepto que necesitaba, que tiene que ver con... El Aikido es el arte marcial, por definición, que no ataca. Que no ataca en el sentido competitivo o en el sentido de ir a buscar al oponente, ¿sí? Sino que el Aikido se trata de esperar, el Aikido se trata de recibir el golpe del contrario y con la misma energía del contrario reutilizarla y de alguna manera desviarlo, ¿sí? Es decir, absorber la energía y en el menor uso de energía propio, hacer cierta imposición de manos, cierta descarga con movimientos y vencer al contrario con su propia energía. Esta pequeña reflexión del Aikido nos sirve un poco como guía para entender... Perdón, ¿dónde estoy? Acá. Nos sirve un poco para entender el tipo de movimientos que nos interesa hacer a nosotros y promover a nosotros y a nosotras desde FEA, que tiene que ver con eso, con absorber las imágenes que ya existen, no dedicarse a producir imágenes nuevas, sino agarrar el material existente y de qué manera nosotros podemos releerlo, de qué manera podemos reinterpretarlo, de qué manera podemos desviarlo, ¿sí? No sé si alguno de acá leyó a Fontcuberta. Fontcuberta es un pensador de la fotografía, de la imagen, es catalán, y él tiene una frase que para mí es muy interesante, que es esta noción de que en los usos de la imagen o en las lecturas de la imagen
no importa tanto de dónde viene la imagen, sino hacia dónde va. En el sentido de que una imagen puede ser utilizada, y esto tampoco es ninguna novedad que estoy diciendo, para decir varias cosas distintas, ¿sí? Entonces, Fontcuberta lo que propone con esta frase es poner el foco en los usos posibles de la imagen y no en el origen puro, ¿sí? Auténtico, original, entre comillas, ¿no? Como esta idea un poco también que la fotografía, nosotros trabajamos mucho con el canon fotográfico porque la mayoría somos fotógrafos también, como la fotografía también de alguna manera con el gesto de la reproductibilidad viene a plantear, viene a romper con esto tampoco es ninguna novedad, ¿no? Ya Benjamin lo dijo con el quiebre ahí del aura y la fotografía. Benjamin le destinaba otro rol revolucionario a la fotografía que no ha llegado a tener, pero bueno, acá estamos levantando los restos que quedan. Pero bueno, con respecto al Aikido, un poco se trata de eso. Hay un gesto que a mí me gusta mucho, que se enseña en la primera clase de Aikido, fui a 4, ya en la primera clase de Aikido ya tenía la mitad de la charla hecha, que es que te proponen, te piden, hay alguien que te ataca y vos tenés que agarrar uno de los brazos y llevarlo, va para la cámara esto, tenés que llevarlo para abajo como si tuvieses una piedra muy pesada, de mentira, una piedra imaginaria, y después esa piedra vos la tenés que tirar al infinito, ¿sí? Ahí la piedra la haces con el brazo del contrario, vos lo que haces es lo desviás y con esa energía de esta piedra que vos te imaginás, de alguna manera lo desequilibras y él se va. Y en ese sentido nos interesa pensar las imágenes como piedras, ¿no? Como posibles piedras que nosotros podemos redirigir, ese peso simbólico que podemos construir desde la lectura de la imagen y cómo las podemos entregar o desviar. Quizás la palabra sea desviar, ¿no? Como el poder nos arroja. Cuando digo poder, entiéndanlo como quieran. Entiéndanlo desde los medios informativos, entiéndanlo desde la palabra de un hombre, entiéndanlo desde la palabra de un hombre de clase media blanca, entiéndanlo desde donde quieran. En toda posición de lenguaje, en toda posición hay un gesto de poder, ¿sí? Pero bueno, ¿quiénes somos? Somos por ahora, digo por ahora porque está abierto, Martina Perosa, que iba a venir hoy, pero bueno, me surgió un montón de laburo y voy a ir a arañar el laburo, así que está perdonado. Rodrigo Claramonte, Guadalupe Riegue, Federico Paladino, Henrik Malmström, él es nuestro arma secreta, que es un finlandés de 2 metros, que vive en Argentina hace 4 años. Tamara Goldenberg, Martín Volati, Luis Abadi, Eric Markowski, Pilar Villasegura, Fernanda Molina y Juan Pablo Tristán. Los menciono porque me parece importante darles el lugar. Bueno, NSP significa nuestras condiciones de producción y tiene que ver con la manera en la que nosotros nos limitamos para trabajar, y en ese sentido el frente es un frente abierto, pero que se basa en estas 7 condiciones de producción que vienen a delimitar un poco la dirección en la cual las publicaciones que vamos a hacer, que estamos haciendo. Acá en la mesa hay 4, yo después les paso para que chusmeen, igual ahora vamos a ver acá en digital. Pero bueno, la primera tiene que ver, dice, todo material publicado por FEA deberá responder a la consigna temática de desobedecer las imágenes del poder. Tiene que ver con, por supuesto, una bajada temática. La segunda tiene que ver con una cuestión de distribución. Todo material publicado por FEA contará con una versión digital de distribución gratuita en calidad de lectura y reproducción, que estará disponible en todos nuestros medios digitales. Este me parece es uno de los puntos que a mí más me interesan personalmente, porque tiene que ver con que el tipo de publicación que desarrollamos no solamente está accesible de manera gratuita para que ustedes la lean, para que ustedes la vean, sino que además para que la descarguen y la impriman. Es decir, hacer esto lo pueden hacer en la fotocopiadora de FADU, ¿sí? Hacer libros, hacer publicaciones que se planteen el desafío de reproductibilidad no solo de la visión, sino de la materialización, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Que eso significa no solo poner el archivo de PDF, sino que el archivo de PDF, que esté todo el libro pensado para ser impreso en fotocopiadora, ¿sí? Todo material publicado por FEA deberá contar con la donación de 3 ejemplares que formarán parte de la colección del Frente y que estarán disponibles en espacios o actividades de acceso público. Yo no sé si acá en FADU tiene una biblioteca, pero podemos donar algunos. Todo material publicado por FEA no podrá superar en su precio de venta al 3% del salario mínimo argentino, 9.500 pesos.
establecido para el año vigente particular 2018, es decir, 380 pesos. Eso lo pusimos hace 2 meses, hay que revisarlo. Pero bueno, tiene que ver de vuelta con limitaciones que tienen que ver con la distribución en términos de a quién nos interesa, ¿no? Podríamos hacer un libro que termine valiendo 1000 pesos, pero ¿para quién va dirigido? ¿Hacia quién? ¿Con quién nos interesa dialogar? ¿Desde dónde? Por eso antes les decía que es un proyecto que ya lleva casi 1 año y medio, pero que todavía de alguna manera no ha visto la luz, así como presentado en todo su esplendor, porque estuvimos trabajando durante mucho tiempo en construir una estructura sólida que tiene que ver con las condiciones de producción y con las maneras en las cuales interactuamos desde el frente, que después permita una sustentabilidad a futuro y la posibilidad efectiva de invitar gente y seguir sumando sin caer, ¿no?, en los quiebres de la burocracia colectiva, que a veces en muchos proyectos colectivos que por no efectivamente armar estructuras sólidas, somos humanos, ¿no? Los proyectos son humanos y en ese sentido es válido que así sea. Todo material publicado por FEA será firmado por sus autores y publicado con el sello de FEA. En el caso de que un autor quisiera permanecer en anonimato, deberá conseguir el consenso de todos los integrantes del Frente para publicar dicho proyecto sin autor y bajo el sello. Esto quiere decir, y acá también nos parecía importante hablar sobre el tema de autoría. Autoría para nosotros significa dar la cara, no llevarse los méritos, ¿no? En ese sentido sí que nos parecía importante dar espacio para que el autor, el productor de la pieza, tuviese su nombre en la pieza, es decir, no publicar siempre como FEA, sino que nosotros publicamos como FEA. El sello está el sello de la publicación, pero el nombre del autor figura, ¿sí? Porque también de alguna manera nos interesa mantener dentro del frente opiniones distintas, si no, ¿viste? Para charlar con la gente que yo ya conozco y que piensa igual, me hablo en el espejo. Entonces, de alguna manera nos pareció una buena manera de proteger la dinámica de pensamiento dentro del proyecto editorial, contando con que hay piezas en las cuales hay un interés efectivo y colectivo, y en ese caso sí trabajamos sin la noción de autor y firma el sello, ¿sí? Hago énfasis en esta parte, me parece quizás la más importante o lo más importante de lo que tenemos para aportar hoy nosotros como frente, que es la idea de si nos organizamos, publicamos. Si no nos organizamos, esto dura 3 publicaciones y explota todo. Bueno, todo material publicado, cuestiones también de participación en ferias y cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno. Desobedecer las imágenes. Traje algunos ejemplos y algunas propuestas de esto que hablaba antes de cómo redireccionar, cómo desviar los usos de las imágenes. De aquí se hace una cosa que es muy linda, que es como que se va limpiando, así el aire, se va como corriendo, es muy bello. Esta es una instalación de un editor holandés que se llama Erik Kessels, que se los recomiendo con K-E-S-S-E-L-S. No sé si puse el nombre, no, malísimo. Erik Kessels, que fue una instalación que se hizo en un festival de fotografía donde había una colchoneta inflable gigante y una escalera con un trampolín desde donde uno podía saltar hacia la cara de Trump, casi como con el gesto mismo de, ¿viste?, tirarte como de bomba a la pileta, pero tirarte de bomba sobre la imagen, lo cual, besitos para Erik Kessels, pero además creo que es una pieza que efectivamente funciona de una manera muy inteligente en cuanto a que funciona de manera performática. Uno ataca la imagen, ¿sí? Iconoclasia, ahí rock, le pegamos a Trump, aunque no podemos pegarle a Trump de verdad, le pegamos a la imagen de Trump que lo representa. Y además cuando la gente se bajaba de la camilla, por una cuestión del tipo de material, la cara de Trump siempre quedaba como haciendo como esos monigotes que él hace cuando habla, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? Entonces de alguna manera terminaba siendo un efecto muy paródico de la imagen de él, construida por el público. Era como una pieza que en sí misma cerraba y era muy efectiva, con una imagen que ya existe, ¿sí? Cómo agarrar una imagen que ya existe, que quizás es el retrato presidencial, y cómo reabsorber ese sentido, ese significado y entregarlo y darlo y accionarlo para que esa imagen se multiplique en otras posibles imágenes. En este sentido, tenía que ver con esto que decía antes de que la imagen es plástica, la información es plástica. A mí me gusta entender, o me gusta mucho
la metáfora, la analogía de que antes el pintor tenía una paleta con colores, nosotros hoy tenemos una paleta con información, tenemos una paleta, nuestros colores son imágenes ya hechas, imágenes completas, ¿no? Los memes funcionan así, hay imágenes que circulan rápido, hoy se prioriza. No sé si alguno acá leyó a Ito Steyer, también se la recomiendo profundamente, ella es una pensadora alemana, Ito con H, H-I-T-O-S-T-E-Y-R-L, es un concurso bueno. Ito Steyer, y ella tiene un texto que es muy preciso, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que se llama En defensa de la imagen pobre, donde hace como una especie de defensa intelectual sobre el valor de la imagen rota, de la imagen con poca calidad, del JPG de 13 KB, que es gigabyte. Y me parece muy interesante todo el análisis teórico que hace, donde ella plantea que la imagen rota, la imagen pobre, la imagen que puede circular, ¿sí? La imagen que circula rápido, que yo te la mando a vos en un mensajito y te llegó, vos la podés bajar, vos la descargás, la ampliás, la rompés, me la mandás por mail, la circulás, la fotocopiás, le pones un texto arriba, la duplicás, del celular a la computadora cambia de formato, el mismo mail te la comprime, después la descomprime. Es una imagen que se va como bastardeando, y en ese camino de bastardismo, en ese camino de rotura, la imagen se va desprendiendo de su condición material. Esto lo dice Ito, ¿no? No lo digo yo. Sí. ¿Ella? Ito, mira, lo escribo para que lo... Ito Steyer. El libro se llama Los condenados de la pantalla, y el ensayo este en particular de que hablo se llama En defensa de la imagen pobre. Mira qué lindo que queda todo ahí. Entonces, en este proceso en este movimiento de reprocesos y de circulación que hace la imagen, que va haciendo, en este tránsito de información, la imagen va perdiendo su materialidad, va perdiendo su función capital, en el sentido capital monetario, y en estos desprendimientos que la imagen hace de su calidad, sacrifica su calidad por la velocidad y por el poder de circulación. Entonces ahí es donde Ito defiende la imagen pobre, la imagen de baja calidad, como la imagen más revolucionaria en el sentido de sus capacidades, ¿sí? De sus capacidades de multiplicación, de sus capacidades de circulación, de sus capacidades de multiplicidad de lecturas, que me parece un concepto bastante clave. Entonces, en este sentido, quizás la invitación es la de llevarse la noción esta, ¿no? De que nosotros pintamos con imágenes hoy. Esa es nuestra paleta, todas las imágenes. El otro día una alumna me dijo, hay imágenes de todo. Y yo me quedé tipo, pará, ¿hay imágenes de todo, posta? ¿Está todo, hay una imagen de todo o no? ¿Es posible que todo esté hecho imagen? Como tenemos esa noción de que podemos acceder a todo desde la imagen, ¿no? Casi como si fuese un diccionario, pero que Google, imagen de lo que quieras, la puedes usar así. Esta es una pieza que les traje, una pieza que planteamos junto a Federico Paladino, que es uno de los participantes de Frente, que se va a presentar en la Bienal de Tucumán de este año. La Bienal de Tucumán de Fotografía, no sé si la conocen, se hace en Tucumán cada 2 años. Va a ser el 20 de octubre, creo que es, del 17 al 21. Y es una pieza que se llama El medio estira la imagen. Y la pieza original es esto. Es un espacio donde uno entra y hay 5 palos, ¿sí? 5 varillas con una imagen como muy abstracta. Acá no se ve bien por la calidad, pero esto está todo atado con hilos a la pared. Y la idea un poco es, estos hilos llevan una manivela que uno puede accionar, ¿sí? En la cual uno como espectador / el lector, nosotros nos gusta también hacer énfasis en esa noción de que uno especta lo que elige también, y uno elige lo que especta, el espectador-elector, también con la noción política del elector. Uno tiene la capacidad de estirar esa imagen, ¿sí? Estas varillas, cuando uno gira la manivela, se empiezan a expandir, también habla sobre esta idea de expandir las imágenes, y hay un punto en el cual esa imagen se normaliza,
¿sí? Hay un punto de estiramiento en el cual la imagen es normal en el término de cómo las conocemos, cómo accedemos a ellas. Y la primera reflexión que propone la pieza es esta noción de que el medio siempre estira la imagen. ¿Sí? Hay un medio, en este caso tiene que ver con el medio de la pieza, pero por supuesto cita al medio de prensa. El medio siempre va a estirar la imagen, siempre la va a tironear desde su lugar, hacia su condición. Como tal, las imágenes estas nosotros solamente accedemos cuando están estiradas, las normalizamos cuando están estiradas. Sin ese estiramiento la imagen no existe, como la imagen de los políticos. Y la pieza permite seguir estirando hasta generar una parodia en la cual estas piezas se empiezan a convertir en unas sonrisas bastante como tétricas. Y si uno tirase lo suficiente, la pieza se rompe, con lo cual maneja también esa tensión en la cual uno puede romper la imagen. Estamos en discusiones con la curadora a ver si me deja. Pero bueno, esto tiene que ver con la idea de que el medio estira la imagen. Y también cómo nosotros estiramos, ¿no? Cómo nosotros nos convertimos de alguna manera. A ver, la lógica que planteamos es si los medios informativos, que son una de las grandes consumos de imágenes que tenemos a diario, lo hacen. Si el poder lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿No? ¿Por qué no tomamos nosotros también la molestia o por qué no tomamos el atrevimiento de empezar a estirar a las mismas imágenes, ¿no? Por eso tiene que ver con esta idea de acatar o atacar, ¿no? Uno toma la posición que quiere, uno puede ser espectador pasivo o uno puede ir hacia el frente. Este videito lo traje en relación a esta idea de desobedecer las imágenes. Se me ocurrió, para la charla de hoy, hablar un poco sobre distintas maneras de desobedecer las imágenes. Una tiene que ver con estirarla, la otra tenía que ver con romperle la calidad, ¿sí? Con soltar su original, ¿no? Como llevarlo, copiarlo hasta que se degrada. Y otra tiene que ver con la idea de romper las imágenes, que en este caso el ejemplo que puse habla más de la caída de una imagen. Pero bueno, ahora les muestro. Yo no sé si ustedes saben, el caso de... El video está puesto al revés, así que se va a ver todo raro. No sé si conocen el caso de ISIS. En el 2015 entró al Museo Mosul en Irak y destruyó todas las piezas del museo. En un acto de iconoclasia hermoso, porque ISIS es tan contemporáneo que se filma a sí mismo, porque tienen noción del poder de las imágenes y del poder de la circulación de las imágenes. Hago énfasis en la palabra circulación. El video yo lo di vuelta, es un video en el cual ISIS construye un montón de esculturas, y me parecía interesante. Para empezar, me encanta cómo se levantan las estatuas, hacen y se ponen de pie. Mira cómo construyen. Dice, mira, voy a hacer una pieza, voy a hacer una escultura, ayúdame a levantar esta escultura hermosa. Nada, es un gesto muy tonto, pero bueno. Tiene que ver con esta idea de... Les prometo que hay una reflexión seria atrás de esto. Tiene que ver con que esta noción de que una imagen que cae, y donde dice imagen, lean, si quieren, pongan la palabra mensaje, pongan la palabra significado, pongan la palabra sentido, pongan la palabra del ser que aman. Una imagen que cae levanta por lo menos porque levantaría muchas más, pero en este caso me interesa señalar por lo menos tres nuevas. Con lo cual tratar de romper una imagen hoy en el siglo XXI es siempre fracasar en el gesto de hacerlo, ¿sí? Borrar una imagen hoy no se puede. La primera imagen que produce la caída de una imagen hoy tiene que ver con el recuerdo de la imagen original, tiene que ver con su archivo. Recordemos que estamos inmersos en el siglo XXI, donde la capacidad de producción de imágenes nos pasa por arriba. Todo está documentado. Todo es documentable, es muy difícil encontrar una imagen que nadie vio y que hablo de imágenes públicas, ¿no? Por supuesto, la imagen del celular de Cami yo no la vi. Hablo de una imagen producida por alguna institución, por algún ente público. Es muy difícil pensar que esa imagen nadie más la tiene, que está en un solo lugar y que vamos a destruir ese lugar y esa imagen no existe más. Por supuesto que algún ejemplo hay. Pero en principio, la caída de una imagen, la destrucción de una imagen, automáticamente refuerza el valor
del documento, de cómo era aquella imagen. Genera un nuevo documento que es la imagen de la caída de la imagen, ¿sí? Que es el momento en el que la imagen cae, el registro, y genera la imagen nueva que producen sus restos. Con lo cual tratar de destruir una imagen es un fracaso porque una imagen es como una araña embarazada. Vos la pisás y salen millones de otras arañitas. Entonces esto lo digo en el sentido de ser conscientes de la capacidad que tienen las imágenes, del poder de estiramiento que tienen las imágenes y de la peligrosidad que tienen las imágenes. Hoy en día me cuesta pensar en la peligrosidad y la voluntad que tienen las imágenes. Hoy en día me costaría pensar en una dictadura de las imágenes como la supimos conocer hace muchos años en este país y en otros lugares. Me cuesta pensar hoy que la censura sea posible en ese nivel, por suerte. También está a nuestro cargo, ¿no? Y puse este ejemplito, lo repixelé, de este momento que tiene que ver con la caída de una imagen y que inevitablemente produce restos, ¿sí? Restos que son reutilizados por otra fuerza política, el mismo gesto, otro mensaje. ¿Sí? Los de arriba son los cuadros de Néstor y el de Chávez en la casa, ¿esto dónde es? La Casa de Pensamiento Latinoamericano, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre. La institución pública donde se descolgaron, ¿sí? Bien, esta idea. La imagen es una arañita, una araña embarazada, recuérdense eso, es pregnante la imagen. Y otro pensador que últimamente me interesa mucho, yo les tiro data, después no les voy a tomar examen, así que si quieren leer, lean, y si no, se van a comer una empanada vegetariana. Es Willem Flusser, no sé si lo conocen, si oyeron hablar, pensador checo-brasileño. ¿Sí? Ah, bien, very good. Pero bueno, Flusser habla de muchas cosas, entre ellas la que más me interesa hoy para esta charla tiene que ver con la noción de aparato, la noción de cómo Flusser propone que nosotros, hasta que no descifremos las máquinas que tenemos adelante nuestro, Flusser habla de la imagen fotográfica, pero cuando en realidad habla de imagen técnica, que sí nos sirve para el ejemplo de hoy, podemos hablar de imagen digital, si quieren. Hasta, si no nos tomamos la molestia de descifrar el aparato que tenemos adelante, ¿sí? La mecánica de la producción de esa imagen, de la distribución de esa imagen, de la circulación de esa imagen, del alojamiento, si no nos encargamos de alguna manera de estudiar todo este fenómeno que hay detrás de esa imagen, caemos en la trampa de ser mecánicos, de hacer lo que las imágenes quieren por nosotros, de hacer lo que la cámara está seteada en automático, la cámara fotografía de una manera que responde a un canon. Ejemplo, la cámara fotográfica está hecha para que el sistema de exposición, en el cual la cámara mide la luz en automático, está normalizado para el tono de piel blanca. Con lo cual, un negro que trata de sacarse fotos a sí mismo sin desviar esa exposición, va a salir a oscuras. En ese sentido habla Flusser, de la normalización política. Entonces Flusser plantea esta idea de pensemos el aparato, pensemos lo que hay atrás del aparato, estudiemos al aparato y rompámoslo, y desobedezcámoslo, y juguemos con él. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es el de los pañuelos, que también es porque es muy contemporáneo y muy lindo. Pensar el pañuelo como aparato, pensar el pañuelo como máquina, pensar el pañuelo, por supuesto, con toda la codificación y síntesis que tiene, y cómo el feminismo hoy, el movimiento feminista, entendió el poder de ese pañuelo y juega con él, juega en el mejor de los sentidos, cuando el juego se pone divertido y cuando el juego se pone peligroso para los que la tienen. Y esto, ¿no? Como de vuelta, como quizás en toda esta marea de imágenes en las que estamos inmersos, como a veces es frenar un poco a tratar de entender, a tratar de leer qué hay atrás de esas imágenes y volver, ¿no?, al campo de las imágenes recargados. La imagen como máquina de guerra. Esa es una frase de Burnham, que es muy linda. El sistema de montaje de pañuelos sobre estructuras, sobre imágenes,
que están hechas en piedra. Las imágenes hechas en piedra están hechas para no moverse, para eso las hicieron. Entonces el sencillo gesto de cargar con un pañuelo de tela liviano de un solo color, reproducible de manera muy barata y que además tiene un eco simbólico, histórico en toda una generación y que te impacta derecho en el corazón, y poder montar ese dispositivo sobre una estatua y con ese solo gesto desarmarla, así yo me quito el sombrero, porque es brillante. Y es brillante, no solo es brillante, es brillantemente efectivo. ¿Sí? Es un solo gesto, como decía antes en el Aikido, como ahí viene el contrincante y yo no tengo que hacerle 48 tomas, yo tengo que verlo, medirlo, agarrarlo y tocarlo en los dos puntos y mandarlo así, al tacho. Esto es Aikido, esto es Aikido del mejor. Pero hablé de la imagen como máquina de guerra, ¿sí? Y me parece interesante también no negar este fenómeno, porque acá también hay un uso muy inteligente de la imagen. Son momentos de batalla en el campo de las imágenes, en el campo de la política, ni hablar. Yo acá vengo a hablar de imágenes, pero al margen de qué postura tenga y tome cada uno, yo no juzgo a nadie en este espacio en el que me invitan. Cuando estemos afuera tomando unas birras les cuento. Pero sí me parece muy inteligente esto, ¿no? Como entender que el uso inteligente de la imagen puede ser utilizado desde el poder también, para desactivar a nuestra desobediencia. Pero como la imagen está hecha de autor y de lector en partes iguales, en el sentido de que cuando nosotros leemos una imagen, y esto quizás yo siempre lo traigo mucho a Borges, a pesar de que ya tiene olor a dinosaurio, pero no por eso nos ha regalado varias ideas muy interesantes, la noción de que cuando yo leo estoy efectivamente creando lo que leo, porque pasa a través de mí, pasa a través de mi contexto. Lo mismo pasa con las imágenes. Siempre que miro una imagen me la apropio, la hago mía. ¿Sí? Cuando leo esa imagen la estoy reescribiendo. Entonces la voluntad de efectivamente apropiarse de las imágenes y utilizarlas tiene que ver con este gesto, seamos lectores activos. Entonces, como la imagen está hecha de autor y lector en partes iguales, surgen este tipo de desactivaciones. Que me parece, a mí el fenómeno de los memes es lo mejor que le pasó al universo, de todos los universos posibles. No sé si creen en la física cuántica, de todas las dimensiones posibles, la nuestra la mejor porque tiene memes. El otro día escuché en la radio que decían que a diferencia de la crisis del 2001, en esta tenemos memes, ¿viste? Por lo menos nos podemos reír todos juntos y hacer, ¿viste? Como boludear, no sé, qué sé yo, nos quedan los memes. Bueno, esta idea que planteaba antes de Foncuberta, ¿no? No importa de dónde vienen, sino hacia dónde va. Fíjate que si yo miro esta imagen sola, sin las referencias anteriores, ¿no? Como las imágenes también tienen autonomía, tienen libertad. No. Por eso es libre y revolucionaria. Viva los memes. Bueno, hasta aquí la parte que les quería compartir de cosas que pienso. Ahora les quería compartir algunos proyectos. Pasalos si quiero. Si quieren. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Pasó todo sobre uno? Nada, pasa todo. Estamos bien, está aburrido. Pum para arriba, pulgar para arriba ahí. Todos, vamos. Perfecto. Bueno, les cuento esta fue la primera publicación que hicimos con FEA, que antes se llamaba FEO. Y es una publicación que un poco el proyecto surge. Sí, anímese a pasar, anímese. Le tiro el látigo invisible y la traigo. Funcionó. Es un proyecto que nos invitaron a mí y a Federico Paladino, que es otro editor, a dar un workshop en el Museo Dionisi de Córdoba, el Palacio Dionisi, no sé si lo conocen, es un museo muy hermoso. Nosotros planteamos una actividad alrededor de una fotocopiadora, actividad que después estaba charlando con Cami, en algún momento podríamos efectivamente hacerla acá, bueno, después lo charlamos. Y la idea surgió, por supuesto, de la frase tan interesante que nos regaló
Carrió, no sé si recuerdan, caso Maldonado, cuando Carrió en un momento en programa de TN, alguno de los entrevistadores habla de la hipótesis de que Maldonado estaría congelado en el río y Carrió, con su cinismo tan característico, dice, como Walt Disney. Bueno, nos quedamos con esa frase y llevamos a Córdoba con un grupo de 10 personas que se habían anotado en el taller. Con Fede llevamos una selección de 300 imágenes que había de todo, había desde tweets hasta screenshots de informes de televisión, hasta imágenes que subía la gente, hasta como mucho material que poníamos Santiago Maldonado en Google, imágenes, mucho. Llevamos un stock de 300, 400 imágenes y en esos 3 días lo que hicimos a trabajar fue presentar un poco la propuesta de eso, de construir visualmente el tratamiento mediático del caso Santiago Maldonado, ¿sí? No de construir el caso, de construir el tratamiento mediático, ¿sí? ¿Qué lugar tomaron los medios en la narrativa del caso? Y para eso usamos una fotocopiadora. En el sentido más estricto, la fotocopiadora es un gran arma de deconstrucción porque tiene recursos muy simples pero muy potentes que tienen que ver con el recorte, tienen que ver con la ampliación y tienen que ver con la acumulación. Básicamente esas 3 cosas son las que hace, y por supuesto la reproducción. Pero esas 4 cosas son las que hace una fotocopiadora y ya con eso te desarma cualquier imagen. Porque vos una imagen podés recortarla, segmentarla, quedarte solo con una parte. Una imagen vos podés amplificarla en su reproducción hasta quedarte con la estructura misma de la imagen, con el grano. Por ejemplo, en el caso de las imágenes que habíamos llevado de diario, cuando las empezabas a ampliar se veía, ¿no?, la trama de la impresión. Después podés poner una imagen, otra, recortar, poner varias imágenes, apretar y te sale una. Y por supuesto el gesto de multiplicar de la fotocopiadora. Esa fue la consigna que arrojamos y estuvimos 2 días con toda esta gente recortando, armando piezas y armamos esta publicación que la editamos con Fede, donde un poco el foco está puesto. Nosotros la única condición que llevamos fue el título, porque nos parecía que había que tomar una posición editorial e invitar desde ahí. Desde ese lugar la gente empezó a generar piezas y un poco el foco estuvo puesto en hablar del caso Santiago Maldonado como un caso fantástico, ¿no? Como el tratamiento mediático, de alguna manera como una fantasía, como algo fantástico que sucedió en Argentina, donde hay seres fantásticos, mitológicos. Entonces se trabajó mucho también con el recurso del recortar partes de la imagen y fotocopiar y quedan con el fondo negro. Entonces el libro empieza con esta imagen, que es como una especie de pozo negro donde se cae, citando por supuesto a Alicia en el País de las Maravillas. Recordemos que estamos en un mundo Walt Disney, mundo extraño donde suceden estas cosas, donde todo está como difuso, donde todo está distorsionado, donde hay ecos acá, miradas. Y concluye en esta imagen que para mí fue cuando uno de los... no importa quién la hizo una de las personas de ahí. Para mí fue como la síntesis perfecta de la capacidad de la fotocopiadora para producir sentido, en este caso particular, porque esto fue un movimiento, la fotocopiadora fotocopiando sin hoja, con un movimiento pequeñito que hubo de la máquina, y queda como esta especie de río, que en este contexto vino como a evocar de esto, ¿no? Con la capacidad de las imágenes en su contexto y en su dirección y la potencia que pueden tomar. Otro tipo de hallazgos que sucedieron ese día fue el de fotocopiar al muñequito de Clarín y una imagen que había de Maldonado que uno de los chicos recortó, y empezar a establecer estos vínculos que, aunque vínculos formales, acá nos han hecho la crítica sobre esta publicación, que me parece siempre acertada para entrar en diálogo, de que hay ciertos recursos que caen en estéticos, y yo creo que la estética es un espacio para el pensamiento. El diálogo que se produce entre estos 2 muñecos da espacio al lector para sacar su propia conclusión, para llevarla hacia donde quiere. ¿Es un recurso formal? Sí, lo es, pero la forma siempre... Si la forma está vacía, la llenamos de contenido. Si la forma tiene contenido, la exprimimos para sacarle contenido. Yo trabajo desde ese lugar. Por supuesto, acepto otras propuestas.
Pero bueno, de vuelta, ¿no? Como fue muy iluminador como primer taller, primera experiencia que hicimos con FEA, porque realmente superó las expectativas en términos de las piezas que podíamos producir. Otra que sucedió era con la palabra desaparecido. La palabra desaparecido, en el caso Maldonado, donde se habló tanto de que había en un montón de lugares de Argentina alguien parecido a Maldonado, vieron que aparecía como, un pueblo donde hay 20 Maldonado, se vio alguien parecido. Era uno de los Maldonados. Sí. Bueno, esa referencia al parecido. Bueno, ahí lo tenés. Entonces, en ese sentido, como la palabra desaparecido, recortada, también nos regalaba la palabra parecido, nos regalaba la palabra... Perdón, acá está recortado por el coso. Nos regalaba la palabra parecido, nos regalaba la palabra aparecido y nos regalaba la palabra desaparecido. Como toda esa tensión visual convive en la posibilidad de una sola imagen. Lo mismo con este lado. En el libro hacia el final habla de muerto político y habla de político muerto, ¿no? Como es un solo movimiento, cambia el sentido completo. Ese es el tipo de movimientos que a nosotras, desde FEA, nos interesa explorar. A veces lo logramos con mayor precisión y a veces con menor, pero este es nuestro norte, ¿no? Es la reflexión sobre este tipo de maneras. Esta fue tremenda, pero bueno, no importa, no me voy a parar acá porque se pone todo tétrico. La publicación termina con una increpación al lector, termina con esta pieza que recortó uno de los chicos de una publicación de diario que decía, ¿qué cree usted que sucedió? ¿No? Casi como el mágico caso, como la película esta, ¿no? El mágico caso de Benjamin Button, el extraño caso, bueno, este sería una cosa parecida pero bastante más siniestra. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Vos, que movés mucho la cabeza, no tenés preguntas? No, ok. Me encantaría que llegue a full. Sí. ¿Sí? Estaría buenísimo, de una. Sí, antes hablaba con Valeria o Verónica. Verónica, perdón. Después tengo que ver una Valeria, por eso no me mezclan. Le hablaba que cuando estaba preparando la charla esta también, en el marco de la convocatoria que tiene que ver con los archivos, nosotros desde FEA también nos plantamos en un lugar y por eso producimos también en físico. Porque la noción de cómo trabajamos con archivo y también cómo nosotros generamos archivo. ¿Viste? Como uno de los momentos en los cuales empezamos a producir, como que surgió esta duda de, bueno, pero estamos produciendo, pero estos libros al final siempre llegan tarde, siempre llegan después de que las cosas pasan. Y ahí como que empezamos a pensarnos o a tratar de trabajar desde la responsabilidad que tenemos de documentar, aunque sea un momento de época. ¿Sí? Y que esto continúe, que esto pueda ser utilizado como archivo para otros, para otras. En relación a lo que decís vos, ¿no? Pienso que ellos están haciendo una copia de todo tipo de manifestaciones. Estaría buenísimo. Si vos me podés hacer un puente. Bueno, ahora charlamos, pero sería genial. La verdad sería una manera muy linda de que el material circule. Bueno, continúo. Esta es una pieza que hice yo. Que se llama Oficial Boletín. La hice en relación... Está por ahí, está circulando. Ahí la chica de los rulos me señala. La hice en relación a un anuncio que salió el 27 de febrero de este año en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, anunciando el retorno del bastón tonfa a la Fuerza de Seguridad Policial. El bastón tonfa es la cachiporra negra. Hasta febrero de este año la policía de la provincia no podía utilizar esta herramienta de represión. Gracias, Cristina. No more. Volvió a la fuerza policial
con muy poca noticia, porque son el tipo de noticias que no les interesa difundir, pero como hay un boletín oficial que ustedes pueden acceder, hay mucha info que está de manera pública y nosotras no lo sabemos, ¿sí? Tanto como todas las bajadas taquigráficas de todas las discusiones del Senado, en el Congreso y de diputados, todo lo que se discutió en torno a la ley de penalización del aborto está bajado, está desgrabado. Lo mismo con los boletines oficiales, o sea, todo ese material está donde se publica incluso algunas imágenes que publican, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que vi estas imágenes que estaban la publicación comienza diciendo basado en una imagen real. El único gesto que yo hice acá fue modificar el título. No es el boletín oficial, sino que es el oficial boletín, que viene a ser un personaje, un policía represor, pero simpático, boletín. Y estas eran las imágenes, son tal cual como estaban en el boletín oficial. Cada una tenía como una descripción abajo. Es el manual de la utilización de los bastón tonfa. Decía, por ejemplo, si el atacante se acerca más de 2 metros, el oficial deberá imponer con sus manos el bastón en forma... Este tipo de lenguaje, ¿no? Yo lo que hice fue borrar los textos, quedarme solamente con las imágenes y estas batallas épicas entre el oficial boletín y... Esto es cuando estuvo en las Guerras de las Galaxias. Esta es muy buena, cuando le aplasta la cabeza al malo y la cabeza se le aplasta en el piso. Es muy buena. Yo básicamente hice un compilado de estas imágenes. Esta es una parte completa donde le enseñan al policía cómo bajar del auto con el bastón, posta. Hay 10 imágenes, lo cual me parecía muy bueno. Al final del libro están, pues como, te lo miraba y decía, no saben ni bajar del auto. Y esta es la única imagen que yo generé en la publicación, que le pinté la cara a un oficial y al ministro Ritondo felicitándolo por su nivel de represión. Pero bueno, nada, hago énfasis en la cuestión de que hay poca manipulación de la imagen. Eso, ¿no? Cómo desactivarlo con un cambio de título, en este caso. Cuando hablamos de desactivarlo, hablamos, ¿no? Como gesto. El bastón sigue ahí. Esta es una publicación que hicieron, es de Tamara Goldenberg y Martina Perosa. Martín iba a venir hoy, pero bueno, no pudo, una pena. El proyecto se llama Mamarazzi. Lo hicieron en el momento en el que se estaba debatiendo en diputados. Salió tipo en esa semana antes de que saliera la sanción. Y lo que hicieron básicamente fue con una colección de revistas Paparazzi, revistas Hola, revista Gente, esta revista género peluquería misógino. Empezaron a hacer un recorte de todas las veces, digamos, las notas que hablaban efectivamente de mujeres, ¿sí? Solamente pusieron el foco en esas notas en la revista. Y empezaron a detectar que había una constante. Había una constante tanto en la producción de imágenes, como siempre el foco estaba puesto en la pancita, y el tipo de titulares, ¿no? Tanto de portada como de denunciación de la revista. Y esto en su momento habían hecho una estadística, ahora no me la acuerdo, pero una cosa así como que el 60% de la paparazzi habla de mujeres embarazadas o de mujeres que tienen esperanza de ser madres, ¿no? Como esa imposición. Me da pena que no esté Martina acá porque me encantaría que ella esté hablando de esto. Pero bueno, nada. Básicamente el ejercicio de este proyecto tuvo más que ver con recortar, ni siquiera con modificar la información, ¿sí? Simplemente señalar, ¿no? Como correr los arbustos y encontrar ahí como el fruto. Estaba ahí, pling. Acá esto es un ejemplito, la publicación no la tengo porque no la tenía en casa y bueno, no la pude traer, les pido disculpas. Está online, gratis, ahora les muestro la página. Pero bueno, ahí hay una colección bastante grande de estos titulares que cuando los lees uno atrás del otro son tipo un mantra machista. Y además tiene ese punto de que son todas mujeres las que denuncian, ¿no? Es como ese nivel de... Bueno, ¿me entienden?
los titulares, que son tremendos. No puedo pedirle más a la vida, estoy realizada. No se anuncia que un hombre va a ser papá. No, es solo mujeres. Solo mujeres, y siempre que aparecen hombres en estas fotos, están, a ver si está acá, no, están desde atrás y las manitos tipo cuidándole la panza. Están como haciendo una apoyadita y una cuidadita en simultáneo. Esto es muy siniestro cuando o sea, ¿entendés? Cuando estás en la peluquería mirando, las pasas así, pero cuando frenás un toque, es por eso antes hablaba de frenar, revisar el tipo, viste, discutir el aparato y después ver qué sale. Salían esas conclusiones, las imágenes son muy fuertes o sea, son eso. En este caso el gesto fue ese, ¿no? Y también un desvío desde el título, ¿no? Esta idea de paparazzi, mamarazzi. A mí con este proyecto aplaudo a las chicas además de producir la pieza, que la lograron hacer a tiempo, además la pieza tuvo como cierta performance política porque ellas la dejaron en todas las peluquerías cerca del Congreso. Entonces, de alguna manera cumplió como su ciclo, volvió a la peluquería y volvió a un lugar, viste, ellas tenían el sueño de que alguna diputada la leyera. Bueno, este es el último que les traje para mostrar hoy, que es 88 pedazos. Traje una selección de 4 proyectos, hay más que estamos trabajando. Que este es una documentación, así, un catálogo, un archivo. Fede fue a la plaza del Congreso, de la plaza, ¿bueno? Las dos plazas de los congresos. El día del agite al Congreso, ¿no? Con la reforma jubilatoria previsional. Y él fue 2 o 3 horas después de que el conflicto había terminado, antes de que limpiaran la plaza. Por eso entonces hablábamos de esta necesidad de generar archivo, porque la plaza la limpiaron y no quedó ni una huella, como limpian otras cosas. Y lo que hizo fue levantar pedazos que encontraba en el piso de piedrazos que se arrojaban al Congreso, y los fotografiaba casi como un arqueólogo. ¿Sí? El gesto era siempre la misma posición de la mano, la misma posición de cámara, y lo que cambiaba era la piedra. Lo cual hace una especie de arqueología, así como grilla, que, no sé, tiene una tensión resistente de esas piedras que, nada, me parece que se convierten en una imagen activa. Una piedra que fue arrojada, impacta el Congreso, cae de vuelta, y antes de ser limpiada es documentada para ser activada cada vez que alguien la mire de vuelta con una mano haciendo así, ¿no? Cómo recuperar y hacer como si fuese un GIF. ¿Ubican los GIFs? Cada vez que miramos estas piedras, esa piedra se arroja al Congreso de vuelta, ¿no? Como esa pequeña potencia que tienen las imágenes, y que si nosotros nos acercamos y las acercamos, nada, funcionan. Quería dejarles la invitación abierta a quien le interese, por supuesto, chusmear nuestra web, donde están los proyectos, todos los libros que les mostré hoy. No me falles internet. Vamos. Todos los libros que les mostré hoy están publicados ahí, se los pueden descargar, los pueden mirar, los pueden compartir. En la misma página, que no está cargando. A ver. Frente editorial abierto, no, está bien la web. No, parece que no está cargando internet. A ver si carga. Bueno, en la página están las publicaciones, están las condiciones de producción, es decir, que si a alguien le interesa efectivamente animarse a presentar una propuesta o tiene ganas de publicar algo, se puede acercar. Antes de acercarse, sugiero que lean las condiciones de producción y que se comprometan con cumplirlas, ¿no? Como que estemos en ese sentido en sintonía. Y ahí, bueno, eso, conversar. Y quería cerrar con esta que lo encontré hace poco en Facebook. Es un grupo que se llama Squatters, no sé si los conocen, que son unos pibes y unas pibas que hacen desactivaciones publicitarias sobre imágenes que hay en el público. Búsquenlos en Facebook, Squatters,
con Squatters. Trabajan, ¿vieron? ¿Se acuerdan de Oscar Brahim? ¿A alguien le suena? Oscar Brahim, ¿no? Hay un documental muy bueno que les recomiendo. Bueno. ¿Eh? Claro, es que es un legado de él. Oscar Brahim es un artista que en su momento era tachero, ahora no sé si sigue siendo tachero, que estaba re loco y era un recopado. Y hay un documental de él muy bueno que está en YouTube, que se llama Oscar, pero bueno, es que buscan. Y estos son medio como hijos de Oscar, ¿viste? Entonces trabajan con carteles en vía pública y los pintan y producen otras cosas. Fin. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Este tipo de gestos son los gestos que tenemos que encontrar. Ecología. Las imágenes se mueven rápido, los tiempos se mueven rápido. También una de las características, o una de las razones por las cuales empezamos a pensar en trabajar con material de calidad baja, barato, tenía que ver con una cuestión de qué capacidad de respuesta tenemos nosotros al poder. ¿Alguien escuchó hablar del caso Maldonado hace poco? ¿Alguien escuchó hablar del caso Maldonado hace poco en algún medio? ¿Alguien escuchó hablar de la reforma previsional? ¿No? Como estas cosas pasan muy rápido. Y si nosotros no respondemos rápido, no respondemos. Y para responder rápido tenemos que priorizar la circulación. Tenemos que priorizar la ecología de movimientos. Si hacemos 10 movimientos no llegamos, tenemos que hacer 4. ¿Sí? Porque no da el tiempo, no da la energía, no da los recursos. Tenemos poca plata, tenemos poco tiempo, tenemos pocos recursos. Potenciémoslos, ¿no? Es como el cartel este de Peralta Ramos, ¿lo vieron? Que uno en 88 pedazos tiene un tipo de fotografía Sí. que parece hasta pensada para este tipo de recursos. Imprime bien, o sea, Sí, a full. es un tipo de fotografía que está iluminada de tal manera que no se puede pasar. Entonces por ahí hasta incluso se podría pensar realmente la fotografía en función del discurso y del soporte. Totalmente. Esa sería una manera de Que sería otro camino de creación, porque en realidad el camino de creación en general es más ortodoxo, viene siendo hacer primero el trabajo y luego pensar cómo... el formato de salida, claro. Sí. En ese caso vos por pensar de antemano te ahorrás el paso después, ¿no? Te ahorrás. Relacionando lo de inmediatez. Sí, a full, estoy de acuerdo con vos. Por eso esta idea de pensar la imagen, ¿no? Pensar la imagen y pensar el dispositivo de libro en este caso, el dispositivo de publicación. Es un momento raro porque hay que frenar y avanzar. No puedes frenar bocha, no puedes frenar a estudiar 2 años a ver qué pasa con los memes. Cada tanto hay que frenar 2 horas, pensar un toque y después meterse de vuelta. Es como pensamiento y acción en simultáneo, ¿viste? Como mientras hago así, estoy también pensando en cómo funciona. Pero sí que vale la pena. Creo que es nuestra, más todos acá, todas entiendo que tienen que ver con lo gráfico, que están de alguna manera vinculados. Creo que es nuestra responsabilidad también, ¿no? Cómo hacer un uso consciente de la imagen hoy. Para mí es muy importante el concepto de ecología, en ese sentido. Más en las economías, a mí no me gusta la palabra emergente, porque me suena detergente. Más en las economías como la nuestra, economías precarias por lo menos desde la parte de cultura. No en cuanto a producción, sino en cuanto a institución. Si nosotros no pensamos un modelo ecológico, no vamos a sobrevivir como productores culturales, porque como la pasión se agota. ¿Viste? Como pensemos maneras de producir con lo que tenemos, cómo respondemos de manera efectiva. El poder de las ideas, ese es el poder de las imágenes. Por eso me gusta mucho el manifiesto de Ito, que hablaba antes. El poder de las imágenes no radica en su calidad. Hoy, no importa, la imagen que circula se ve 100.000 millones de veces más que la imagen que está en un museo. Entonces ponen el foco en eso, en cómo eso, lo que circula es más barato, lo que circula es más
más fácil, es más dinámico. La calidad hoy está en cómo hacer circular las cosas. Pero bueno, a ver si cargó la web. No sé si alguien tiene alguna pregunta con la hora. Ah, estamos bien con la hora. No me cargó internet y quería mostrar la web. A ver si puedo ponerle mi celu. Papam, papam. Quiero mostrar la web para que... Se me va la gente. No, por lo que la tomé de punto. Todo bien. Es que son pocos y me doy cuenta cuando se mueven. A ver si aparece, che. Dale, amigo. Sí, claro. Solo por la famosa etapa de la crisis. Sí. Nosotros ya supimos eso, lo que sucedía, vimos cómo ellos habían podido hacer una cobertura de cada uno de los lugares donde habían estado muertos. Sabemos, nosotros en realidad somos la mayoría de diseñadores de imagen y sonido. O sea, vos sabés que tenés que tener un equipo de producción, que ubique una cámara en un lugar, con lo cual tenés que tener el dato antes. Entonces, bueno, frente a eso, y vos dijiste hace un rato que los memes es la diferencia que teníamos en ese momento. Yo soy un poco pesimista, veo que estos memes también son los que están siendo utilizados por los grandes medios. No los veo tan revolucionarios. No veo que se pueda contrarrestar el poder de ahí. Sí creo más en esto último de la idea de trabajar como la economía, de la baja calidad, de no distraerse y estar como a tono para desactivar, no solamente atacar, Sí, sí, sí. sino desactivar, como estos chicos hacen con los mensajes posiblemente fácilmente desactivables. Sí. Nosotros en la facultad lamentablemente no trabajamos mucho en esa línea, de una cátedra de diseño capaz sí, sobre todo en gráficos y todo, pero bueno, el problema que tiene, digamos, creo yo, es que es muy sigiloso el mensaje. Antes en los 70 o a previo era subliminal la idea del mensaje. ¿Saben, no? Lo que es subliminal. Era un mensaje en teoría oculto entre los parpadeos fílmicos. Le metían la Coca-Cola inconscientemente por la retina. Ahora la verdad es que es mucho más perverso porque está disfrazado más de figuras que de unas trolls, no se sabe qué, de qué es la posta. Sí. Bueno, es que la técnica contemporánea es la dispersión. O sea, es eso, lo que hablaba antes de lo de la posverdad, ¿no? Sí, confusión. Esa es la gran estrategia de Donald Trump, es tipo, sembremos confusión. Tipo, cuando se den cuenta ya está. El texto este que te digo de Ito, para mí es muy iluminador porque yo puse foco en la parte, en la oda, en la parte así como épica, porque acá estamos para convocar. Pero hay toda una parte del texto donde ella habla de los peligros de la imagen pobre y efectivamente detecta en los memes y en este tipo de imágenes esto que señalas vos, ¿no? Como la capacidad de dispersión, de distracción que producen. Porque, digamos, el problema que tenemos también con las redes sociales es que con el famoso algoritmo, finalmente uno termina siendo amigo del amigo. Sí, obvio. Entonces, no hay manera de traspasar ese mensaje. A full. Yo recién ahora que me armé otro perfil, puedo entrar a otros grupos, nada, descubrí el macabro manejo que se hace para hacer un montón de cosas. Sí, cuando te metes, caes en otro grupo, obvio. Son tremendos, se viralizan igual y está todo igual. No, sí, obvio. Como en el otro, es como la contracara
Sí. No, o sea, de ninguna manera pienso que son una solución. Sí que son la relación que hoy tenemos nosotras con las imágenes y que presiento que alguna potencia tienen. Yo tampoco tengo claro cuál es todavía. Que van en un entorno igual. Sí, no, pero yo Que te... es lo mismo para las dos cosas, o sea, siempre teniendo esa posibilidad. Porque a veces uno cree que esta hegemonía de los medios está ganado, como yo dije antes, bueno, yo dejé de mirar, Clarín, TN, ahora es más difícil también desactivar esa araña. Sí. Por el propio despliegue que genera. Sí, sí, sí. Sí. Crea un montón igual en este tipo de laburos, sobre todo en la idea de la impresión, que es la misma idea histórica del panfleto y de Por eso también... reivindicar la lucha política más de base en los términos cercanos a la gente. Sí, o sea, yo creo que a mí el objeto libro me produce muchas confusiones, porque amo los libros, produzco libros, tienen como ese valor tipo fetichista, mercantilista, pero por otro lado son muy efectivos, o sea, los libros no dejan de funcionar. Entonces, como ese límite que planteas vos que existe en las redes sociales y que recontra mega existe. Sí, 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 es una trampa de pertenencia que nos inventamos, que nos inventaron. Los libros, viste, tienen como otra capacidad de llegada. Viste que en los barrios están esas casitas que se ponen donde vos sacás un libro. Sí, Esas cosas también capaz, empezar como a cambiar los circuitos de cómo se sí, llega sí, a sí. la librería, me parece una buena acción. Sí. Bueno, siempre la acción performática tiene por ahí menos alcance en dimensión de miles, pero lo concreto lo puede transformar a dos. Sí, Cada uno transforma a dos. rompes una barrerita, sí. Sí. Nosotros, nosotros trabajamos como con este dispositivo donde lo pensamos de manera ideal y después lo chocamos contra la realidad y vemos qué pasa con ese impacto. Y todo que te digo, a mí personalmente me interesa mucho que todas las publicaciones estén de manera digital para descarga y para reimpresión, siempre hago más énfasis en esa parte. Después realmente dudo que alguien lo reimprima. Ya que tenga esa potencia, ya me parece que tensiona al objeto. Ahí es donde te digo que estamos como experimentando cómo chocan, ¿no? Estas ideas, cómo chocan estas maneras de producción cuando las llevas efectivamente a la práctica y decís, bueno, está buenísimo, la puedes cargar, pero no la descarga nadie. No sé, estamos en vivo. Pero sí, no, lo que decís vos es interesante. Pasan muchas conversaciones, creo que todo el mundo tiene. A mí me pasa con mis amigos con el feminismo, ¿viste? Ni con mis amigos, o sea, con la gente que tengo un poco alrededor, donde digo, wow, están todos recambiando, ¿viste? Estamos todos reconstruyéndonos. Haces un paso al costado, un paso más fuera de tu anillo y las pelotas. Sí, no, digo, con cualquier idea, ¿no? Esto, que sí, me asomo un segundo por fuera de mi circuito pero un segundo, una cuadra, ¿viste? No 20 kilómetros. Y decís, no, ni en pedo, tipo, falta un montón. Ahí es donde creo que el desafío también está en cómo nosotros... Por eso creo en el valor de la imagen pobre, en ese sentido, citando a Ito, porque es una imagen popular. Popular en el sentido de que no está codificada con código universitario, vamos a decirlo de alguna manera. Donde se puede dialogar desde otro lugar con teoría, pero con... El tema es que, por ejemplo, la publicación Maldonado Sí. ya tiene un nivel de hipertexto, le pasa lo mismo. Sí. Siendo un poco cercano al que no va a reconocer la ironía de Walt Disney. Y si la sacás de este año y ya la llevas adentro de 3 o 4 años, Sí, quedó flotando. menos. Sí. ¿Contás todo o haces una pieza también artística? No, pero está bien, pero yo hablo de que en general a mí siempre me sucede, que a veces eso lo hablamos con Cami, claro, viste, como esta cosa de la dictadura del proletariado, ponele, ¿no? Sacada de contexto, que yo me crié viéndolo en paredes, pintadas, como frases que quizá luego caen por su propio peso, Sí. de la misma manera que podemos recortar las frases de la
Sí. Tienen casi como el mismo nivel de cristal, ¿no? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Es complicado esa parte. No, no, Pero es... luego aparece el otro discurso que intenta ser más didáctico y ya solo por el hecho de ser didáctico pareciera que intenta ser hegemónico, que intenta ser ojalí. Sí. Entonces es un momento realmente para prestar mucha atención. Sí, 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 creo, o sea, por lo menos a nosotras nos sirve mucho cuando nos juntamos, que conversamos mucho, o sea, hablamos mucho sobre ese límite, estamos en vivo, ¿viste? Como estamos encontrándolo. Pero eso, es eso mismo, o sea, para mí es el ejercicio, por eso también esto empezó como en medio de un grupo, ¿viste? Que empezamos a juntarnos, a conversar, por eso también... La mayoría son fotógrafos, fotógrafas, hay 2 o 3 que vienen del palo del diseño, hay cine, pero bueno, ahora estamos, o sea, ese fue como el núcleo, medio núcleo fundacional, y ahora estamos con la idea de esto, de abrirlo, ¿no? Y de empezar a recibir propuestas también de otras disciplinas, también para romper ese límite, ¿no? Si no, efectivamente siempre vamos a estar hablando de imagen fotográfica desde el punto de vista de un fotógrafo o de quien produce imágenes, y también me interesa, ¿no? Como otra lectura. Así que están todos invitados, invitadas. Ahí, la chica de Rulo ya está pensando en una publicación, mira. Perdón. Ustedes están siempre invitados también a venir a Bueno, muchas gracias. como fotocopiadora cuando dispongamos. Sí, eso charlémosle, que nos encanta. Me parece que está buenísima la idea, la propuesta. Bueno. Y sobre todo rescatar, si pudieran, esto se los digo porque la verdad para mí fue grato ver que hay alguien que tomó ese legado de Oscar. Oscar, no lo sabía. Yo los descubrí hace poco. Claro. Sí. Está genial, está buenísimo. Sí, sí, sí. Uno. Yo creo mucho en ese camino de la pelea, de la cultura. Está buenísimo. Y se persevera y molestará, ¿viste? Hay que estar ahí, qué sé yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la página es frenteeditorialabierto.com.ar. ¿Cómo? ¿Abierto? No, porque vio feo. Era Frente Editorial Organizado y ahora es Frente Editorial Abierto. Sí, abierta además sonaba raro.